Eran los días más duros del invierno del año 1200. En el norte de Mongolia, a orillas del lago Buir, los guerreros más temidos de la historia estaban montando sus últimos campamentos. Esta vez, sin embargo, no estaban allí para conquistar, sino para sobrevivir. El cielo estaba gris plomizo. El viento aullaba sobre el suelo helado, envolviéndose en los postes de las tiendas. Miles de jinetes mongoles permanecían en silencio junto a sus caballos. Sus rostros ya no reflejaban la arrogancia de su pasado. Solo quedaban la fatiga y la incertidumbre, pues sabían que su época dorada había terminado. Hubo un tiempo en que el mundo temblaba con solo mencionar el nombre de Gengis Khan. En estas tierras, sus ejércitos conquistaron territorios que se extendían desde China hasta Europa. Destruyeron reinos y doblegaron imperios. La caballería mongol era invencible. Sus arcos y flechas, sus tácticas y su velocidad eran legendarios. Pero ahora, en 1280, esa leyenda se desvanecía en 1200 el olvido. Una nueva potencia surgía en China. La dinastía Ming había esperado pacientemente para vengar un siglo de dominio mongol. Ahora había llegado el momento. Al otro lado del lago Buir, los Ming mantenían sus posiciones en silencio. Pero este no era un ejército cualquiera. Esta fuerza, bajo el mando del general Lan Yu, estaba equipada con las armas más mortíferas jamás vistas en la historia: pólvora, rifles y bombas. Armados con tecnología que los mongoles jamás habían conocido, se preparaban para borrarlos de las páginas de la historia para siempre. Los comandantes mongoles desconocían la proximidad del enemigo. Los espías habían transmitido información falsa. O quizás la trampa Ming era tan perfecta que nadie se percató. En ese momento, el destino de uno de los mayores imperios de la historia estaba a punto de decidirse en una sola batalla en las orillas heladas de un lago. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cómo los guerreros más poderosos del mundo pudieron caer en una trampa tan mortal? La respuesta es la arrogancia o la desesperación. En este video, descubriremos cómo la dinastía Ming, gracias a su ingenio estratégico y al poder de la pólvora, asestó el golpe final al imperio mongol. La trampa, magistralmente planeada por el general Lan Yu, no es solo una batalla, sino el fin de una era. Si disfrutas de las batallas cruciales de la historia, dale a me gusta y suscríbete, ya que esta historia te mantendrá pegado a la pantalla de principio a fin. Ahora volvamos a ese frío día de invierno en el lago Buir. Juntos, creemos la trampa más mortal de la historia. Antes de llegar al año 138, debemos retroceder en el tiempo y comprender cómo se enfrentaron estas dos fuerzas, pues no fue solo una batalla, sino un choque entre dos civilizaciones, dos visiones del mundo y dos eras: el legado de Gengis Khan y la desintegración del imperio. A principios del siglo XX, un hombre llamado Gengis Khan unió a las tribus mongolas y construyó el imperio más grande jamás visto. Sus ejércitos estaban compuestos no solo por guerreros, sino también por máquinas magistralmente organizadas. La velocidad, la disciplina, la táctica y la ferocidad fueron las claves del éxito mongol. Cuando Gengis Khan murió en 1227, su imperio se dividió entre sus descendientes. Se estableció la dinastía Yuan en China. En Asia Central surgió el Kanato de Chagatai, la Horda de Oro en Rusia y el Ilanato en Irán. Cada una de estas partes fue parte del legado del Gran Khan. Sin embargo, con el tiempo, se distanciaron. Ya no existía un solo imperio mongol, solo quedaba su sombra. A mediados de siglo, la dinastía Yuan en China se estaba debilitando. La corrupción gubernamental, los levantamientos populares y los conflictos internos desgarraban el imperio. Los chinos estaban cansados de más de un siglo de dominio mongol. Para ellos,
Los mongoles eran bárbaros, invasores, tiranos y locos. El deseo de venganza se intensificaba cada día que pasaba. En 1368 llegó ese momento. Un líder rebelde llamado Chu Yuanshan derrocó a la dinastía Yuan y estableció la dinastía Ming. Los mongoles huyeron de su capital, Dadu, retirándose al norte, a su patria. Pero para los Ming, esto no fue suficiente. No solo querían expulsar a los mongoles, querían aniquilarlos por completo. La dinastía Ming ascendió al poder y se encendió la llama de la venganza. Cuando Chu Yuanzhang ascendió al trono como emperador Hongwu, tuvo la clara visión de rehacer la grandeza de China y eliminar la amenaza mongol para siempre. No solo fue un gobernante, sino también un tenaz estratega. El ejército Ming se construyó con una filosofía diferente a la del período Yuan. Se recuperaron las antiguas tradiciones militares chinas, pero se incorporaron armas y tácticas modernas. La tecnología de la pólvora fue la mayor ventaja de la dinastía Ming. Los chinos conocían la pólvora desde hacía siglos, pero durante la era Ming, este conocimiento se integró plenamente en el arte de la guerra. Se produjeron en masa granadas, cohetes y armas de fuego. Los comandantes Ming aprendieron a usar esta nueva arma contra las tácticas tradicionales de la caballería mongola, sabiendo que en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo en terreno abierto no tenían ninguna posibilidad contra los mongoles. Pero la pólvora cambió las reglas del juego. El emperador Hongwu lanzó varias campañas militares para asegurar sus fronteras septentrionales, pero los mongoles seguían allí. Vagaban por la estepa, atacando ocasionalmente las regiones fronterizas. Esto era inaceptable para los Ming. No solo querían repeler a los mongoles, sino también quebrantar por completo su poder. A finales de la década de 1080, la inteligencia Ming obtuvo información crucial. Uno de los líderes mongoles, Togus Temür, estaba reuniendo un gran ejército en el norte, cerca del lago Buir. Esto representaba una oportunidad de oro para los Ming. Si lograban aplastar a los mongoles ahora, la amenaza del norte podría quedar eliminada durante años. El enfrentamiento entre los dos imperios comenzó en el año 138 de Pumoshirsto. En el verano de 1388, el emperador Hongwu confió al general Lan Yu, uno de sus hombres de mayor confianza, la crucial misión de encontrar y destruir a los mongoles. Lan Yu era un comandante implacable y de sangre fría, reconocido por su genio militar. No solo cumplía órdenes, sino que también sabía cómo debilitar psicológicamente al enemigo. Lan Yu marchó hacia el norte con un ejército masivo de 150.000 hombres. Pero este no era un ejército cualquiera. Era una máquina de guerra moderna, equipada con el poder de la pólvora. Contaban con docenas de cañones, miles de rifles y bombas. El ejército Ming era la fuerza tecnológicamente más avanzada que la historia había visto contra los mongoles. Los mongoles, por otro lado, aún confiaban en sus viejas tácticas. Para ellos, la caballería lo era todo. Maniobras rápidas, lluvia de flechas, ataques sorpresa, métodos que habían funcionado durante siglos. Pero la tecnología estaba cambiando, y los mongoles no eran conscientes de este cambio. O quizás sí lo eran, pero se negaban a reconocerlo. Cuando Togus Temür y sus hombres acamparon en el lago Buir, se sintieron seguros. Sus espías informaron que el ejército Ming aún estaba lejos. Sin embargo, esto fue un error de cálculo o una brillante treta de Lan Yu, pues en realidad el ejército Ming ya había tomado posiciones. Miles de soldados Ming esperaban en silencio al otro lado del lago helado en la oscuridad de la noche. Los rifles estaban listos. Lan Yu esperaba los primeros rayos del alba. Atacaría a los mongoles al amanecer, cuando serían más vulnerables. Sin embargo, los mongoles lo ignoraban por completo. Esa noche durmieron en sus tiendas, descansando junto a sus caballos.
Quizás pensaron que el día siguiente sería como cualquier otro, pero no lo fue. Yantu, día siguiente sería el fin de ellos y de su imperio. El general Lan Yu, un genio estratégico que conocía a fondo a su enemigo, no era un general cualquiera. Era una de las mentes más brillantes del ejército Ming y uno de los comandantes de mayor confianza del emperador Hongwu. Pero lo que realmente hacía excepcional a Lan Yu no era solo su destreza militar, sino también su profundo conocimiento del enemigo y su capacidad para explotar su psicología. Había luchado contra los mongoles durante años. Aprendió sus tácticas, sus fortalezas y, sobre todo, sus debilidades. Los mongoles no tenían rival en cuanto a la potencia de su caballería en terreno abierto. Sus arqueros montados rodeaban al enemigo, lo acribillaban a flechazos y se retiraban rápidamente. Esta táctica fue invencible durante siglos, pero Lan Yu se dio cuenta de algo. Los mongoles eran víctimas de su propia arrogancia. Confiaban tanto en sus victorias pasadas que ignoraron las nuevas amenazas e hicieron caso omiso de los avances tecnológicos. Lan Yu planeó explotar esta debilidad. No pretendía vencer a los mongoles en su propio terreno. Su intención era cambiar las reglas. A medida que se acercaba a su objetivo, Lan Yu ejecutó meticulosamente su plan. Mantuvo a su ejército oculto. Valiéndose de espías, alimentó a los mongoles con información falsa. Les informó que el ejército Ming aún estaba a días de distancia. Los mongoles creyeron esta mentira, convencidos de que nadie podría acercarse tanto. Lan Yu aprovechó al máximo el terreno. El lago era una vasta zona abierta, pero estaba rodeado de colinas y bosques. Aprovechando esta protección natural, el ejército Ming avanzó hasta situarse a pocos kilómetros del campamento mongol. Silenciosamente, tomaron posiciones en la oscuridad de la noche. Al amanecer, los mongoles estarían rodeados. La revolución de la pólvora. La pólvora, una fuerza que transformó la guerra, se había descubierto en China siglos antes. Inicialmente utilizada para fuegos artificiales y ceremonias, con el tiempo se convirtió en un arma militar. Las primeras armas de fuego se produjeron durante la dinastía Song, pero la verdadera revolución llegó durante la dinastía Ming. Los ingenieros Ming transformaron la pólvora en bombas y pistolas. Estas armas eran mucho más letales que las flechas y espadas tradicionales. Una sola bala de cañón podía matar a docenas de jinetes a la vez. El fuego de fusil podía perforar armaduras y asustar a los caballos. Fundamentalmente, las armas de pólvora ofrecían la ventaja del alcance. Los mongoles eran expertos arqueros, pero Lan Yu tenía un alcance mucho mayor. Esto significaba que la caballería mongola podía ser alcanzada incluso antes de llegar al campo de batalla. Lan Yu planeó aprovechar esta ventaja. El ejército que dirigió al lago Buir estaba equipado con el armamento más avanzado de la dinastía Ming. Antes del amanecer, docenas de cañones de bronce se situaron en puntos estratégicos. Miles de soldados de infantería con fusiles formaron la primera línea. Granadas y cohetes estaban listos. Era la formación de batalla más moderna jamás vista en la historia. Pero Lan Yu no se basó solo en la tecnología. También explotó la psicología humana. El ruido y el humo de las armas de pólvora tenían un efecto psicológico aterrador en el enemigo. El sonido de los cañones resonaba como un trueno, enloqueciendo a los caballos y conmocionando a los guerreros. Esto significaba que la mitad de la batalla estaba ganada. Entre el orgullo y la desesperación, Togus Temür y sus hombres establecieron su último campamento a orillas del lago Buir. Conscientes de la amenaza Ming, aún se sentían poderosos. Al fin y al cabo, eran descendientes de Genghis Khan. La sangre del conquistador corría por sus venas, pero lo cierto era que el antiguo imperio mongol había desaparecido. 100 años atrás,
dominaban la mitad del mundo. Ahora luchaban solo por sobrevivir. La dinastía Yuan había caído. China estaba perdida. Solo quedaban tribus dispersas en las estepas. Togus Temür lo sabía. Era uno de los líderes que intentaba restaurar el antiguo poder de los mongoles, pero los recursos eran limitados. Su ejército ya no era tan numeroso ni estaba tan bien equipado como antes. Sin embargo, su espíritu y el de sus hombres seguía siendo el de un guerrero. No temían a la muerte. Esa noche, un extraño silencio reinó en el campamento mongol. Algunos de los viejos guerreros se sentían inquietos. Los caballos parecían más tensos que de costumbre. Pero nadie podría haber imaginado que el ejército Ming estaba a solo unos kilómetros de distancia. Los espías habían dado información falsa. O tal vez los espías de Lan Yu habían engañado a los espías mongoles. En cualquier caso, el resultado fue el mismo. Los mongoles estaban a punto de caer en una trampa. Al amanecer, los soldados Ming ocuparon sus posiciones. Sus armas estaban cargadas, sus fusiles listos. Lan Yu dio sus últimas instrucciones. El ataque debía comenzar al puente 35 amanecer. Los mongoles aún dormían. No sabían que esa mañana sería la última. El comienzo de un plan perfecto. El sol de la muerte, que había llegado al amanecer, aún no había salido del todo. El cielo cambiaba de azul oscuro a gris claro. La niebla matutina cubría la superficie del lago. Solo quedaban unos pocos guardias en el campamento mongol. La mayoría de los guerreros dormían profundamente en sus tiendas. Los caballos pastaban tranquilamente, pero en el lado Ming, miles de soldados estaban en alerta máxima. Lan Yu observaba el campamento mongol desde lo alto de la colina. Sus ojos reflejaban una fría determinación. Llevaba años esperando y planeando este momento. Ahora había llegado. Levantó la mano. La señal fue dada. Un segundo después, las puertas del infierno se abrieron. El primer cañonazo rompió el silencio matutino. Con un rugido aterrador, la bala voló por los aires y aterrizó en pleno centro del campamento mongol. La explosión destrozó docenas de tiendas. Tierra, fuego y humo se extendieron por todas partes. Luego se produjo el segundo, el tercero y el 10º disparo. Lan Yu colocó los cañones en puntos estratégicos. Los objetivos eran el centro del campamento mongol, las tiendas de los líderes y las manadas de caballos. Cada explosión sembró el caos y el pánico. Los guerreros mongoles despertaron aterrorizados. Estaban rodeados de llamas, humo y gritos. Intentaron comprender qué estaba sucediendo, pero no hubo tiempo. El fuego ardía sin cesar. Las tiendas del mando central quedaron destruidas. Togus Temür y sus comandantes intentaron coordinar su defensa, pero la comunicación se interrumpió. El plan de Lan Yu no se limitaba al daño físico. Quería destruir la mayor fortaleza de los mongoles, su organización y su moral. Lo logró a la perfección. El poder de la pólvora contra la leyenda de la caballería. Un enfrentamiento imposible. A pesar del impacto que sufrieron los mongoles, seguían siendo mongoles. Eran los guerreros más duros de la historia. Incluso en el pánico, sus instintos de lucha despertaron. Sus comandantes se apresuraron a reunir a las fuerzas restantes. La caballería montó a caballo. El plan era simple: atacar rápidamente las líneas Ming, dispersarlas y obligarlas a un combate cuerpo a cuerpo. Esta táctica había demostrado ser eficaz durante siglos. La caballería mongol no tenía rival en campo abierto. Su velocidad, agilidad y arquería eran legendarias. Pero esta vez, todo era diferente. La primera oleada de caballería mongol irrumpió en el campamento. Miles de jinetes corrieron hacia las líneas Ming. El sonido de los cascos estremeció la tierra. Un grito de guerra resonó en el cielo. Era una vista aterradora y magnífica.
Pero esto era justo lo que Lan Yu había estado esperando. La infantería Ming formó una línea cerrada. En la primera fila se encontraban soldados con largas lanzas. Tras ellos, miles de infantes con fusiles se alineaban, apuntando con sus armas. Al acercarse la caballería mongola, Lan Yu dio una segunda orden. Los fusiles dispararon. Miles de cañones explotaron simultáneamente. El sonido estremeció la tierra. Una lluvia de balas impactó contra la oleada de caballería que avanzaba. Los caballos echaban espuma por la boca de miedo. Los guerreros cayeron de sus sillas. La primera oleada quedó reducida a polvo antes de alcanzar las líneas Ming. Pero los mongoles no se detuvieron. Llegó una segunda oleada. Corrieron la misma suerte. Los fusiles se recargaron y volvieron a disparar. Lan Yu entrenó a sus soldados en un sistema de fuego cíclico. Una línea disparaba, se retiraba y recargaba. La siguiente avanzaba. Esto significaba fuego continuo. La caballería mongola nunca se había encontrado con algo así en su vida. No podían alcanzar a sus enemigos con arcos y espadas. La distancia se convirtió en su mayor enemigo. La pólvora la hacía mortal. Algunos grupos mongoles lograron alcanzar las líneas Ming. Se produjo un breve combate cuerpo a cuerpo. Los guerreros mongoles seguían siendo letales en combate cuerpo a cuerpo, pero la infantería Ming los superaba en número y luchaba con mayor disciplina. Cada guerrero mongol se enfrentaba a 5.000 soldados. La masacre y la caída de los descendientes de Gengis Khan duraron horas, pero el resultado fue evidente en la primera media hora. Los mongoles habían perdido su ventaja táctica. Su organización se había desmoronado. Las armas de pólvora habían inutilizado sus tácticas tradicionales. Al mediodía, la resistencia mongola comenzó a debilitarse. Togus Temür intentó reunir a sus fuerzas restantes y retirarse, pero Lan Yu lo había previsto. La caballería Ming aún no había entrado en la contienda. La había mantenido oculta hasta entonces. Cuando los mongoles comenzaron a retirarse, la caballería Ming atacó. Con una fuerza descansada y organizada, persiguieron a los mongoles que huían. La zona alrededor del lago Buir se convirtió en un completo matadero. Los guerreros mongoles fueron aniquilados uno a uno. Algunos intentaron escapar hacia el lago, pero resbalaron y cayeron sobre el hielo. Los arqueros Ming los utilizaron como blancos. Algunos huyeron al norte, pero la caballería Ming los persiguió durante días. Togus Temür logró escapar del campo de batalla, pero la mayor parte de su ejército fue destruido. Decenas de miles de guerreros mongoles perecieron ese día en las orillas de este lago. Caballos, armas, tiendas, todo cayó en manos de los Ming. Lan Yu contempló en silencio su victoria. No solo había ganado la batalla, sino que había destrozado una leyenda. Un error fatal, arrogancia, desesperación. ¿Cómo pudieron los mongoles caer en una trampa tan evidente? Eran los guerreros más experimentados de la historia. Conocían el pensamiento estratégico y sabían aprovechar el terreno. ¿Por qué se expusieron a una muerte segura en ese lago? La respuesta está en dos palabras: arrogancia y desesperación. Durante siglos, los mongoles albergaron la arrogancia de la invencibilidad. Se consideraban herederos de Gengis. Este orgullo los cegó. No se tomaron en serio el cambio tecnológico ni la revolución de la pólvora. Estaban perdidos. Nuestros antepasados conquistaron el mundo. Nosotros también podemos, pero ellos también estaban desesperados.